Hola chicos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora estén viendo esta clase, pero bueno, vamos a continuar con nuestros temas, sobre todo en el tema que va a ser algo complejo, pero que es de mucha importancia, que es acotación. Bien, pero antes de continuar con nuestro tema importante de este segundo parcial, vamos a hacer una vez más el recordatorio de nuestra rotulación. Rotular, que quede claro de hoy en adelante para nuestro desarrollo de nuestro programa, que rotular es indicar con números las dimensiones y letras, las notas, la información complementaria de un dibujo. Es decir, que nuestra rotulación debe de ser con un alto grado de calidad, esto con el fin de no tener problemas al mandar a construir o de desarrollar nuestra ingeniería, es decir, que la persona que la maquile o la ejecute no tenga problemas al estar leyendo nuestras notas, nuestras especificaciones técnicas o cualquier otro tipo de información que nosotros tengamos que colocar en nuestro proyecto para que esto lleve a un buen término el desarrollo del mismo. Ok, tenemos varios tipos de letra, lo vimos en AutoCAD que tiene un n números de estilos para desarrollar nuestra rotulación. En este caso, en taller podríamos ver las góticas, las romanas, tipo texto o bloque, pero en nuestro caso vamos a utilizar lo que viene siendo la letra gótica. Ok, esto con la finalidad que es el tipo de letra que se emplea en dibujo técnico, es el primero, ¿sí? Vean, el gótico, ¿sí? Con sus diferentes modalidades. En el diseño arquitectónico, los arquitectos por lo regular ellos estilizan su letra, pero no hay ningún problema, siempre y cuando en nuestro proyecto, nuestros letreros o cualquier nota que nosotros coloquemos sea uniforme, es decir, que tenga un tipo de letra estándar. No vamos a utilizar a lo mejor una romana y luego una tipo bloque en un mismo proyecto, porque esto pierde la calidad de nuestra ingeniería. Ok, por otro lado, veamos que también esto lo desarrollamos en AutoCAD, existen letras normalizadas, aprendimos lo que es el cuerpo, la jamba superior, la jamba inferior, cómo podríamos hacerla normalizada, chaparrada, alargada, inclinada, pero bien, nosotros aprendimos únicamente a desarrollar lo que es la normalizada y que para esto debemos de llevar a cabo nuestra ingeniería de la siguiente forma, o más bien nuestro desarrollo de texto de la siguiente forma. El texto debe de ser uniforme, la separación entre letras para formar una palabra debe de ser uniforme, debe de ser centrado, debemos de tener en cuenta que el espacio debe de ser preparado para que nuestros letreros sean correctos. Ok, otra forma que sería la manera incorrecta sería esta: nosotros estamos formando una palabra, pero vean que la separación entre letras no está uniforme, esto es incorrecto, ¿sí? Recuerden que tenemos que desarrollar la manera uniforme, colocar nuestras guías de tamaño de letra que la que sea indicada o la que nosotros creamos más convenientes para nuestra ingeniería. Ok, y que necesitamos tanto la guía superior y la guía inferior para desarrollar una letra mayúscula. No nos metimos en el tema de la letra minúscula porque sería estar rayando demasiado el dibujo, y mientras ustedes no adquieran la precisión o la calidad para desarrollar esta, pues vamos a tener problemas, no todo nuestro dibujo se va a estar rayando. El día de mañana, cuando ustedes ya estén en su actividad profesional, espero que ya tengan esta habilidad, entonces podrán hacer su letra de acuerdo a su estilo que ustedes hayan creado como ingenieros. Ok, bien, vamos a iniciar nuestro tema que nos incumbe para seguir con lo que es el plan de estudios, que son las acotaciones. Ok, las acotaciones, como lo ven ahorita en el texto, las acotaciones nos indican las dimensiones del objeto, se representan de acuerdo a una normatividad establecida. En este ejemplo que vamos a ver ahorita a continuación son las normas mexicanas, es decir, las acotaciones nos están indicando los valores reales del objeto, elemento, construcción,
no sé, lo que nosotros estemos desarrollando nos está dando la información en sus medidas reales, es decir, que las acotaciones nos están dando la información, no sé, de que cuánto mide una llanta, cuánto mide una computadora, pero la real, no la del dibujo. Nos están dando la información real. Eso recuerden, y no vayan a malinterpretar o no entender esta parte. Todo lo que ustedes observan en una acotación, esta nos está dando la información real del elemento o objeto, ¿ok? Bien, las acotaciones se conforman de varios elementos, como son la línea de referencia o línea final. Supongamos que esto es un elemento, un cuadrado, y nos está diciendo de cuál es la línea final o las líneas de referencia o las líneas límite que de este punto a este punto se va a medir, y estas líneas deben de estar separadas de nuestro dibujo a 10 milímetros de separación y 2 milímetros de extensión. Vean, 2 milímetros y 10 milímetros, en total son 12. ¿Por qué? Porque primero tenemos que en estas líneas límite o líneas de referencia, y después empezar a colocar lo que viene siendo nuestra línea de cota final, es decir, a 10 milímetros vamos a trazar nuestra línea horizontal que va a cruzar. Vean, ¿sí? Aquí pusimos nuestras líneas límites y aquí tenemos nuestra línea de cota, línea fina. Todo esto es con una calidad 6H, 4H, debe de ser tenue, ok. Entonces ya tenemos los dos primeros elementos, que es nuestra línea de referencia y nuestra línea de cota o línea final, ok. Después de que ya tenemos estos dos elementos, empezamos a realizar lo que viene siendo la cabeza de flecha. La cabeza de flecha, en el taller de respiradores en dibujo técnico, esta es la que nos están pidiendo. Entonces vamos a colocar nuestras cabezas de flecha al final. Esto es decir que estas flechitas nos están indicando de dónde a dónde vamos a colocar o lo estamos midiendo, ¿de acuerdo? Bien, el valor nominal debe de ser centrado. Vean, este es el valor de lo que mide de este punto a este punto, y en este caso son 40, ok, es el valor nominal. Entonces, repitiendo, tenemos nuestras líneas de referencia, nuestra línea de cota y nuestras cabezas de flecha, y nuestro valor nominal o nuestro valor numérico, si se puede decir de esa forma, que es el que nos indica la medida de nuestro elemento, ¿de acuerdo? Bien, vean también que nuestras guías, vean, aquí nos están pidiendo, están haciendo un ejemplo de estos 40, cómo se debe de rotular. Las líneas guías de trazo, colocamos nuestras guías, están diciendo que es una letra de 3 milímetros. La línea inferior o la guía inferior de nuestra rotulación debe de estar a 1 milímetro separada de nuestra línea de cota, es decir, de esta línea hacia arriba debe de estar separado nuestro rótulo 1 milímetro, y colocar nuestras guías y rotular de manera centrada, correcta y con precisión. Bien, vean también cómo cuando tenemos líneas inclinadas, cómo debemos de rotular, porque no es lo mismo tener la acotación de este punto a este punto de manera horizontal a tener el valor real de una línea inclinada, ok. Bien, para lo que vienen siendo ángulos se forma de esta forma, vean, ¿sí? Colocamos un arco, nuestras cabezas de flecha y nuestro valor nominal, pero en grados, ¿de acuerdo? Bien, entonces serían nuestros 4 elementos y nuestra importancia y cómo colocar nuestros rótulos para poder colocar el valor numérico separado a 1 milímetro de la línea de cota. Y el tamaño de letra, bueno, pues ustedes lo van a decidir, lógicamente no debe de ser tan exagerado, 3, 4 milímetros, y también dependiendo el elemento que estemos desarrollando. Bien, habíamos visto en taller también lo que son
La simbología, cuando nosotros tenemos un círculo, cuando nosotros nos aparece este símbolo, estamos hablando de diámetro. Vean, aquí me está indicando el diámetro y me está diciendo que el diámetro de nuestro círculo es de 24. Cuando nosotros colocamos una R, estamos hablando de nuestro radio, ¿ok? No confundamos esto y grábense esta parte. Cuando ustedes vean este símbolo, está hablando de un diámetro y por sentido común una R pues nos está representando nuestro radio. Bien, aquí estamos dando un ejemplo de cómo se acota un ángulo, ¿sí? Puede ser internas las cabezas de flecha o externas, dependiendo del espacio que tengamos en el arco, ¿sí? A colocar nuestro valor numérico en grados, ¿de acuerdo? Bien, veamos cuáles serían los errores comunes. Los errores comunes a acotar son los siguientes. Vean, no están utilizando de manera estándar lo que son las cabezas de flecha. Esto lo vamos a ver en AutoCAD, que existe en el número de simbología. Tenemos cabeza de flecha, podemos colocar un círculo, pero en este caso en dibujo técnico tenemos que utilizar cabeza de flecha, ¿ok? Y no podemos estar metiendo o mezclando diferentes tipos, ¿de acuerdo? Aquí está nuestro valor numérico, vean, aquí está nuestras cotas, nuestras unidades. Esto, colocar 30 milímetros está mal. Recuerden que para eso tenemos un cuadro de referencia donde nosotros estamos diciendo qué tipo de unidad de dibujo estamos manejando. Entonces nunca se coloca 30 milímetros o 30 metros o 30 centímetros. Esto está incorrecto. Nunca debemos invadir en lo más que se pueda nuestro dibujo para colocar una información o una acotación. Siempre deben de estar fuera de nuestro dibujo, ¿de acuerdo? Porque si no, esto nos va a provocar problemas con la persona que empiece a desarrollar el proyecto para la ejecución. Entonces nunca invadir nuestra ingeniería, lo más que se pueda afuera. Muchas veces sí se llega a colocar una medida dentro de nuestra ingeniería, pero son casos extremos, solamente que sea muy necesario, pero de preferencia todo fuera de nuestro dibujo, ¿de acuerdo? Bien, colocar cotas repetidas, cotas en cadena. Vean, tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué digo repetida? Porque este 15 se repite en esto. Entonces tenemos que empezar a leer nuestras acotaciones, a saberlas interpretar, ¿de acuerdo? Bien, tenemos dos tipos de acotación también, que viene siendo, esto sería una acotación total, los 40, vean que de este punto a este punto son 40. ¿Sí? Y esto se le conoce como una acotación parcial, es decir, que me está diciendo cuánto mide de este punto a este punto, a este punto y luego a este punto. Es una cadena, pero arriba tenemos una acotación total. Y esta, vean, quiero que analicen este texto, se los voy a colocar en el Facebook, los PDFs de su apunte de acotaciones. Es un tema muy importante, porque de aquí para el real vamos a tener un grado de dificultad mayor en nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos esta manera que es la correcta para realizar nuestras acotaciones, ¿sale? Ok, miren, aquí tenemos ya una acotación total, una acotación parcial. Aquí no está en cadena porque no tenemos esta medida, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una acotación total, la altura, y una acotación parcial. Nos faltaría esto, pero si yo quisiera saber cuánto mide de este punto a este punto, veamos, si sumo 10 y 5 nos da 15, menos 30, 15, entonces quiere decir que de este punto a este punto son 15. Suena absurdo, pero la verdad es que por la experiencia que he tenido, muchas veces ustedes se confunden o no saben leer las acotaciones y no saben determinar medidas faltantes. Entonces, por lógica o por sentido común, ya con el nivel de matemáticas que ustedes tienen, no creo que tengan ningún problema. Simplemente es decirles cómo desarrollarlo. Por ejemplo, aquí tenemos 15, 10 y me dice que mi acotación total es de 40, tenemos 25, 25 quiere decir que de este punto a este punto el faltante son 15 y que aquí mide 15, ¿ok? Bien, aquí tenemos la acotación. Ahora,
aquí en esta parte, en este cuadro, les estoy dando las calidades o no sé, los consejos de cómo desarrollar una acotación de manera correcta. Vean las líneas de referencia, recuerden, líneas de referencia, me voy a regresar, líneas de referencia, uno de los elementos, me está diciendo que debe de ser construida con una línea fina, un tipo de lápiz 4H, 6H, las características de 12 milímetros separado de la figura, y se debe desarrollar con sus escuadras, escalímetros, nuestra regla Tetón, los instrumentos que ya anteriormente les solicité para llevar a cabo nuestro curso. Luego viene la línea de cota, les da como consejo que utilicen una calidad fina, el tipo de lápiz, que debe de estar separada a 10 milímetros del objeto, y las herramientas a utilizar. Nuestra cabeza de flecha debe de ser ya una calidad un poquito más fuerte, mediana, con el 2H, a 3 milímetros de longitud y con un ángulo de 15 grados con nuestras escuadras y nuestro escalímetro. Vamos a ver ese detalle. Me está diciendo, déjenme ver si por aquí lo teníamos, que nuestras cabezas de flecha deben de tener 15 grados, es decir, que si yo viera mi cabeza de flecha de este punto a la línea horizontal debe tener 15 grados y 15 grados, la suma es de 30, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que está haciendo referencia, que debemos de tener 15 grados y 15 grados para formar un ángulo de 30 para formar, trazar nuestra cabeza de flecha, ¿de acuerdo? Bien. Ok, aquí ya nos está dando la especificación, y no de mayor de 3 milímetros. Estos 3 milímetros está hablando de esto, que el largo del lado de una de las cabezas de flecha, tanto superior, izquierda o derecha, superior o inferior, de este punto a este punto debe de ser más o menos de 3 milímetros. Ok, bien. Luego vamos con el siguiente elemento, los elementos de la acotación, que es el valor nominal. Nos está pidiendo una letra mediana, un tipo del H2H, o puede ser el H, 3 milímetros de altura, 1 milímetro de separación entre letras. Eso también ya lo vimos en clase. Recuerden que cuando utilizamos la separación entre letras para formar una palabra, debe de ser el tamaño de la jamba, y por lógico, si me está pidiendo una altura de 3 milímetros, la jamba superior vale 1, entonces la separación entre letras es de 1 milímetro, y la separación entre palabras sería de 2 milímetros, ¿ok? Y aquí me está dando también ya nuestros instrumentos para realizar nuestro trazado, ¿sale? Ok. Esto sería la introducción a acotación. Bien, entonces vamos a ver cuánto llevamos. Entonces, como aquí el video se me está alargando demasiado, vamos a hacerlo en dos bloques. Aquí ya dimos la introducción a acotación y las características de nuestra rotulación. Ok, bien, voy a poner otro video más adelante para ir desarrollando nuestra clase.